Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es Senderos, es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición más en este hermoso domingo que nos regala el Señor, de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y hoy nos acompaña en Senderos el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Buen día, Padre. Buenos días, Yadira. Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan y nos sintonizan a través de las ondas radiales. Bendiciones. Amén. De hoy. Felicidades. Eso es así. También se encuentra con nosotros y es un gran placer para nosotros estar la directora de Recursos Humanos de nuestra diócesis, ¿verdad? La señora Belkis Alameda. Buenos días, Belkis. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días Buenos a todos. días, Encantada de estar aquí con ustedes. Amén. Es un placer tener a Belkis en esta mañana y Belkis, como directora de Recursos Humanos, nos va a hablar un poco cómo Recursos Humanos, ¿verdad?, relaciona el trabajo de evangelización de nuestra iglesia. Sí, muchas veces pensamos que cuando se trata de una iglesia, no nos ven como un patrono con unas regulaciones que nos establece la ley, como a los patronos que vemos regularmente por allí. Y sí, la ley también nos regula y tenemos que estar pendientes a todo eso, aunque seamos una iglesia, seamos una entidad sin fines de lucro o por ser una entidad religiosa, pero sí tenemos que estar vigilantes al cumplimiento de las leyes. Es importante también entender que para que la iglesia conozca que hay una oficina de recursos humanos y que ella es su directora. Y cuando yo hablo de oficina de recursos humanos es que nosotros en nuestra iglesia tenemos muchos ministerios. Y estos ministerios hay personas que no son de la iglesia y trabajan con nosotros en la iglesia. Y además son empleados de la iglesia también, porque aunque somos una entidad sin fines de lucro, hay personas de ser patronos. Claro, y deben a su sueldo. Y es bien importante. Y esto de recursos humanos se ha convertido y se convierte también en un ministerio. Exacto. De la iglesia, porque usted tiene que bregar con todos los sacerdotes también, usted tiene que bregar con todo el mundo, y cuidado que hay problemas, me imagino, ¿verdad? Porque no estamos exentos de eso. No. ¿Cómo Belkis ha aprendido y cómo Belkis ha entrado dentro del ministerio de lo que es la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico per se? Porque ya vienes de otro ministerio. Sí, anteriormente trabajabas en recursos humanos de otro de nuestros ministerios. Háblanos un poco sobre eso. Sí, anteriormente yo trabajaba con Jonquiera Piso San Lucas en Ponce, oficina central en recursos humanos también, que cubríamos toda la isla, incluyendo Vieques. Pero ya en ese renglón era más bien área de la salud, que es muy diferente a lo que es la iglesia. Yo en este tiempo que llevo trabajando para la iglesia he obtenido una experiencia bien enriquecedora porque es bien diferente. Aunque seguimos vigilantes de cumplimiento y de las reglas, de los procedimientos, de las políticas, de las leyes, pero es bien enriquecedora y bien diferente, como les digo, porque se trata de la iglesia y hay una misión que cumplir. Hablando de esa misión, eso es una de las cosas más importantes que nosotros siempre estamos bregando y promulgando. ¿Cuál es la visión? Que es restaurar. Restaurar a unos con otros en Cristo Jesús. Y esto no puede estar desligado de lo que son todos los departamentos que rigen la iglesia, y recursos humanos no está exento de eso. Yo estoy trabajando muy estrechamente contigo durante todo este tiempo, y yo tengo que decirles a ustedes que es una excelente maestra en cuanto a recursos humanos, porque ahora que me ha tocado dirigir un barco con muchos empleados y que no conocía del manejo tan complejo que esto, por lo que dijiste, que las leyes son importantes, y uno a veces violenta leyes sin querer hacerlo, pero sí la está violentando. Exacto. Entonces, como uno va aprendiendo poco a poco en todo este proceso. Pero cuando hablamos de restauración, tiene que ver también con todas estas actividades que tuvimos ahora en Adviento pasado y en el área de Navidad, y tuviste a cargo de algunas de ellas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, además de que participé en algunas directamente de la iglesia, pues últimamente estuvimos llevando las parrandas episcopales a todas nuestras divisiones de la iglesia, a todas las personas, nuestros empleados como tal, para llevarles ese cariñito de parte del obispo. Y fue algo bien diferente, por decirlo así. La alegría y el cariño con el que nos recibieron fue algo bien sencillo, fue algo preparado por nosotros mismos, no contratamos a nadie, los cantantes y los músicos éramos nosotros. Sí, eso es así.
Y es preciso ver el agradecimiento de todos por Claro. ese pequeño detalle. Claro. Es Fuimos- una de las partes, perdona que te interrumpa, de la No, motivación de nuestros empleados, porque ellos siguen siendo parte de nuestra iglesia. Qué bien. Fuimos hasta Vieques. Fuimos hasta Vieques, ¿qué pasó en la lancha? Se enfermaron y nos ganamos una prueba de COVID después. Tú sabes que yo quiero que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través de las redes sociales entienda la importancia, ¿verdad?, del trabajo que hace Belkis en nuestra oficina, a través de nuestras instituciones y con nuestro personal. Porque nuestro personal, que es recursos humanos, son totalmente necesarios para el funcionamiento de nuestra iglesia. Y cuando hablamos de evangelización, la gente pudiera pensar que solamente es el clero, que solamente son los laicos, pero detrás de todo eso hay un andamiaje muy grande de mucha gente que labora todos los días, que hace posible que estas personas que van a nuestras comunidades de fe puedan construir el reino de Dios. Y nosotros siempre hablamos de la construcción, pero también tenemos que saber que hay algunas personas que forman unas zapatas tremendas, que son nuestros recursos humanos, que son la gente que trabaja desde el centro diocesano, desde nuestras instituciones y hasta con muchos de nuestros programas que son hermosos, maravillosos y que ayudan en la evangelización, ¿verdad? Que es la misión principal que tiene la Iglesia Episcopal a través de donde la iglesia está, donde están sus instituciones, salud, home care, todos nuestros colegios, que han sido también piezas fundamentales en los hogares para personas de tercera edad. Y todo esto implica que nosotros deberíamos conocer un poquito más cómo se maneja, qué es lo que tenemos que respetar ¿verdad? Y hasta dónde nosotros deberíamos llegar como personas que laboramos y que estamos al lado del señor obispo para que todos y todas podamos tener un ambiente de trabajo adecuado, que podamos hacerlo a la altura de lo que Jesucristo nos pide. Y entonces para eso está Belkis, para encaminarnos a nosotros y también a ellos, para hacer posible, ¿verdad?, que este andamiaje de servicio, porque el Centro Diocesano es un lugar de servir, de recibirlos a todos ustedes con mucho cariño y empezar a ayudarlos a las necesidades que ustedes, a las del clero, a las de nuestros laicos y a las personas que no conocemos y nos visitan. Yo creo que por eso es tan fundamental el trabajo de recursos humanos aquí, y que cada persona que no nos conozca entienda por qué razón Belkis es tan importante en nuestra oficina. Tiene un trabajo muy importante, pero nosotros también, junto a ella, tenemos que hacer un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje y de apoyo para que nuestros empleados se sientan bien y que podamos hacer el trabajo que Dios vino a, o sea, que Dios nos puso a hacer en este lugar. Yo siempre digo que Dios es quien escoge. Sí, definitivamente. Y yo creo que sí, porque yo creo que es un misterio que ella claro, esté aquí. Sí. Cuando yo hablo con ella, sabes que todo el mundo me dice lo mismo con relación pues a mi llegada aquí al Centro Diocesano, que le doy gracias a todos por la acogida que me han dado, desde el señor obispo hasta todos mis compañeros de trabajo. Pero muchas veces me preguntan qué tú haces allá, porque los que me conocen saben que yo no soy de esta área y que vengo como que de muy lejos para estar aquí. Pero yo siempre he pensado, como dice Yadira, que Papá Dios nos pone donde nos necesita y tiene algún propósito con tenernos donde nos tiene. Claro. Y aquí en el Centro Diocesano y todos los renglones y divisiones de la iglesia hay una misión bien grande para cumplir. Sí. Claro. Yo creo que ese andamiaje que hablaba Yadira es importante. Ese andamiaje Dios mismo lo está poniendo y está poniendo a las personas que Él quiere con los talentos que Él puso en algún momento dado en el corazón de estas personas. Y pues para eso, para llevar ese evangelio. El nuevo modelo de iglesia que estamos haciendo es un modelo de iglesia agresivo, porque estamos dándole con todo para que todo el mundo entienda lo que es el evangelio, entienda qué es lo que el plan de salvación que Cristo tiene para cada quien y para cada cual. Y aunque en estos departamentos no se está con la Biblia debajo del brazo, no se está predicando el evangelio, pero son sumamente importantes porque son el soporte para nosotros poder hacer el trabajo en nuestras iglesias, hacer el trabajo, el señor obispo, es un soporte grande para el trabajo del señor obispo, el de recursos humanos y para todos los ministerios que nosotros tenemos. Como dijo ahorita, no todo es somos de iglesia, hay personas que no son de iglesia y trabajan con nosotros y hacen muy bien, y es importante este y uno trabajo. de los propósitos de lo que hablábamos ahorita de las parrandas era eso, que aunque nuestros empleados pueden ser de cualquier denominación,
tenemos muchos empleados que no saben que directa o indirectamente trabajan para la iglesia. Claro, que es un ministerio. Que es un ministerio, y queríamos darle a conocer a ellos cuál es su base de trabajo. Fíjate que el señor obispo nos está invitando y nos ha invitado durante todo este año, cada vez que él está aquí en Sendero y en donde quiera que él va a hacer, que él va a presentarse a todas nuestras comunidades de fe, en sus visitas pastorales, en todas sus actividades, ha hablado del nuevo modelo de iglesia. Nos ha invitado a salir a la calle. Precisamente lo que hicimos en diciembre fue salir a la calle. Demostrarle a la gente el amor, el cariño, la alegría de la Navidad, que Jesucristo va a nacer en nuestro corazón y ha nacido, y que por eso pues nosotros llevamos esa alegría a todos los lugares donde ocurrió esto, a las misas de aguinaldo y a otras entidades nuestras. Ha sido una experiencia maravillosa. Sí. Y yo creo que ya ese fue el primer inicio del centro diocesano, ¿verdad? Porque todos nuestros empleados participaron con mucho cariño. Fueron a tocar, los que no fueron a cantar, y así sucesivamente, y los que no se marearon en la... Eso es así. Eso es parte del ministerio nuestro. Porque cuando veníamos en la lancha de regreso, que veníamos pues contando los aguinaldos, veníamos haciendo ruido, se me acercaron cuando íbamos a salir varios turistas a preguntarnos quiénes éramos nosotros y por qué estábamos allí. Qué bien. Yo en ese momento aproveché y me quedaban una de las bolsitas de regalo de la parranda episcopal y se las di. Exactamente, para que conocieran un poquito más de nosotros. Ellos estaban bien agradecidos y bien contentos con ese ratito que pasaron con nosotros en la lancha. Interesante, son cositas que marcan el corazón de las personas y eso es importante. Así que ya conocen a nuestra hermana Belkis Alameda, directora de Recursos Humanos de aquí, de nuestra diócesis de Puerto Rico. Gracias, Belkis, por estar con nosotros. Gracias en el día de hoy por invitarme. Bendiciones en ese trabajo tan importante que haces para el Centro Diocesano, ahí al lado del obispo, por tu apoyo y acompañamiento en este momento. Gracias a ustedes. Bendiciones hacia adelante. Amén. Gracias. Continuando con Senderos, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar a la mesa de la palabra, y para ello se encuentra el reverendo padre Guillermo Wilches aquí. Él es el rector de la parroquia La Encarnación en Atorrey. Buen día, padre. Buenos días, Yadira. Buenos días, padre. Bienvenido, Wilches. Buenos días. El evangelio de hoy está basado en San Lucas, en su capítulo 3, y lee de la siguiente manera. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías, pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Sucedió que cuando Juan estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. El Evangelio del Señor. Ya alabamos, Cristo Señor. Qué palabra más poderosa, ¿no? Yo creo que estamos en el tiempo de la Epifanía, que es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y esto es una epifanía, es una de las 3 epifanías que se presentan, ¿no? Como cuando Dios mismo se manifiesta diciendo: este es mi Hijo. ¿Qué usted cree, padre? Sí, es hermoso este texto. Incluso me recuerda porque fue mi primera predicación en la Encarnación, ¿no? Y presentarme como padre y ver ese texto del orgullo de Dios de presentarse como padre y presentar a su Hijo, ¿no? En esa revelación: este es mi Hijo amado en que me complazco. Y sin duda lo interesante también del texto es el contraste entre Juan y Jesús, ¿no? Juan, que en ese bautismo que hace en el río Jordán y se encuentra con Jesús, es un rito de purificación, es un perdón de los pecados. Pero en Jesús es todo lo contrario. Jesús es esa manifestación, como lo expresabas anteriormente, donde se revela plenamente que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo más interesante aquí para resaltar es cómo Él va a ser el profeta, no como Juan Bautista de esa preparar el camino, de enderezar el sendero, sino que Jesús va a ser el profeta de proclamar el reino de Dios. Yo creo que es interesante en este texto, en el día de hoy, entender esta identidad que se da en Jesús, eso que se revela como tal, como en su personalidad, en su vocación, en su destino, en ese rito del sacramento del bautismo que podemos contemplar allí entre Juan Bautista y Jesús, ¿no?
¿Cómo se manifiesta esta identidad? Interesante esto que acabas de decir y me tocó. ¿Cómo se manifiesta esa identidad de Cristo en nosotros como cristianos y cristianas? Cuando hablamos de esa identidad de Dios, que sea en Arroyo Habichuela, ¿cómo nosotros podemos saborear esa identidad de Cristo? Pues es interesante porque la misma iglesia recibe como el sacramento instituido por Jesús va a ser el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía históricamente en la iglesia. Qué bien. Y el sacramento del bautismo va a ser ese rito de iniciación cristiana que todas las personas que de una manera libre, de una manera consciente, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es su Señor y su Salvador, allí viene a entender esa identidad de que yo soy cristiano y que soy hijo en el Hijo a través de Jesucristo, ¿no? Yo creo que es la riqueza de entender el sacramento del bautismo en la misma vida de la iglesia y que no es solamente un rito por hacerlo. Yo creo que hoy en día es un gran reto pastoral en la catequesis del sacramento del bautismo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en cuanto a hacer eso. un acompañamiento del catecumenado, por ejemplo, que se hacía anteriormente antes de que en el siglo IV con Constantino se imperializa que se cristianiza todo el imperio romano, pero se pierde ese acompañamiento de catecumenado. Y hoy por hoy yo creo que el sacramento en la catequesis es muy importante trabajarlo en nuestras comunidades parroquiales para generar esa identidad. Es interesante, estás hablando de rescatar nuevamente la identidad de la iglesia realmente. Y es lo que la iglesia Yadira también estamos haciendo durante todo este tiempo, es rescatando lo que es ese sentido del modelo de iglesia de salir de las cuatro paredes en esto de la sectorización, que le hemos dado duro a esta machaca, ¿no? Yo creo que es rescatando. Decía el mismo señor obispo, mira, nosotros no nos estamos inventando nada. Nos estamos volviendo al evangelio. Y cuando hablas de esto, de rescatar este catecumenado, también tenemos que rescatar esto de la sectorización. Yo sé que allá en la Encarnación están trabajando fuertemente con esto de la sectorización. Sí, y me consta porque han separado el centro de retiro San Justo en varias ocasiones. Y fueron los laicos quienes dieron, no fue usted, lo vio usted aparte, y fueron los mismos laicos quienes estaban dando el adiestramiento a los demás laicos para cómo salir a la calle y hacer sectorización. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que pues el eco que ha hecho el obispo, ¿no? de trabajar nuestra visión de iglesia misionera. Lo primero que trabajamos a nivel de la parroquia fue empoderar al laico, ¿no? Yo creo que ha sido el discurso que se ha dado del obispo inicialmente cuando hizo la campaña de sectorización, y hemos descubierto cómo los laicos en nuestra comunidad han generado ese perfil de entender que son verdaderos discípulos de Cristo y que su papel en la iglesia no es un papel administrativo, sino que es un papel evangelizador, es un papel misionero. Y yo creo que ese fue el éxito que hemos tenido en el retiro que tú fuiste testigo, que se hizo a principios del Adviento, cómo los laicos realmente son los que tienen que llevar ese trabajo de sectorización. Y hoy por hoy, incluso a intra de la misma iglesia, estamos trabajando lo que es la misión y la visión de la parroquia en la Encarnación, porque si no se renueva nuestra propia visión a este llamado que está haciendo el obispo en nuestra dinámica de una iglesia misionera, partimos de esa realidad, en mirar nuestra realidad interna como iglesia, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cómo ir proyectando ese trabajo de sectorización que poco a poco, como es un proceso, yo creo, apenas estamos abriendo las puertas para un gran trabajo que a lo largo de los años irá fortaleciendo, yo creo. Fíjate que en el Evangelio, al principio, al inicio, y es la primera línea, indica que la gente pensaba que él era el Mesías, que Juan era el Mesías. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra humanidad también nosotros no hemos identificado al verdadero Mesías de nuestra vida? Y el padre estaba hablando sobre el proyecto de sectorización de la Encarnación, y yo siempre me remonto a esta época de la del Evangelio, cuando Jesús caminaba, porque este es el inicio de esa vida pública de Jesús. Y el inicio de nuestras vidas dentro de una comunidad de fe se trata también del bautismo. Entonces también yo pienso cómo el bautismo nos empodera y nos hace parte para luego hacer ese proyecto de Dios realidad, ¿verdad? Yo creo que eso es un gran inicio de nuestra vida. Y en nuestra, ¿verdad? En nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado si nosotros estamos en el lugar correcto? Porque eso puede pasar.
porque no tenemos, no nos hemos afianzado lo suficiente. Tenemos que afianzarnos para hacer posible el proyecto del que el Padre está hablando en el día de hoy. De ese proyecto de ir a la calle como Jesucristo caminó, porque no es otra cosa. Jesucristo en ese tiempo caminó por todos esos lugares, fue a muchos sitios a sanar, a hablar de la palabra de Dios, y estamos invitados también, igual que Jesucristo, a hacer esto posible. Juan, el Bautista, lo hizo primero. Sí, y es interesante resaltar que el texto, ¿por qué Juan no es el Mesías? Porque él solamente bautizaba con agua. Pero dice el texto que mientras Jesús estaba orando y Juan Bautista ejerce el acto de bautizo, viene el Espíritu Santo, ¿no? Y de una manera simbólica dice como una paloma. Y aquí yo creo que resalto es la oración. Yo creo que en nuestra experiencia de iglesia, entender que la oración es la que hace presente la acción del Espíritu Santo para que nuestra iglesia sea renovada, para que nuestra iglesia sea transformada. La oración es algo vital para que la acción del Espíritu Santo entre en nuestras comunidades y renueve toda nuestra dinámica pastoral, que es el gran proyecto que se está haciendo en la diócesis. Fíjate, Padre, traíste el elemento de la oración a través del texto del Evangelio, y precisamente en la Carta de los Hechos también hablan sobre la oración. O sea que la oración es una parte fundamental de nuestra vida, de seres humanos que están en un crecimiento espiritual y cristiano. No podemos dejar de orar. En algunos otros programas el padre siempre ha enfatizado mucho sobre el asunto que tiene que ver con la oración en nosotros, y yo creo que la oración debe ser fundamental en nuestra vida de crecimiento espiritual. Es lo que nos conecta con Dios, y es interesante este punto importante que el Padre acaba de tocar y que tú traes también a través de la primera lectura de la epístola de los Hechos de los Apóstoles, que habla sobre el Espíritu Santo. Esa energía, nosotros nos enseñaron que era la energía que impulsa a la iglesia. Y dice esta carta a los Hechos, decía que ninguno de los creyentes, lo único que había pasado era que se habían bautizado. Esa acción sí la habían tenido, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y lo que te está diciendo es que no habían recibido ese impulso, esa energía, como que, bueno, muévanse, porque no solamente es el sacramento. O sea, el sacramento sin acción es inválido, no hay validez ninguno. Es la acción, es me bautizo, pero hay que seguir caminando lo que tú te. Y ese es el Espíritu Santo que hace en la iglesia. Así es que se manifiesta Dios en medio de la iglesia, a través del Espíritu Santo, con la oración. En ningún momento dijeron es que ellos estaban tranquilos, no, ellos estaban en acción, impusieron sus manos. Pedro y Juan le impusieron las manos y así recibieron al Espíritu Santo. Es que toda acción misionera dentro de la iglesia tiene que estar marcada por la oración y el Espíritu Santo, porque no somos nosotros los protagonistas, aunque hablemos bonito, aunque hayamos estudiado bastante teología, todo nuestro esfuerzo no será realmente válido, porque es la gracia, la obra del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos. Por eso yo creo entender nuestra experiencia de evangelizadores desde la misma mística, ¿no? Es decir, todo lo que estoy haciendo no lo hago por mi propio ego, no porque me creo mejor, sino realmente porque es la acción de Dios que está actuando y que somos instrumentos de esa gracia, ¿no? Yo creo que cuando entendemos esto, cuando venga la frustración o cuando venga el fracaso en cualquier circunstancia o actividad pastoral, es volver a centrarnos. La obra es de Dios. Y por eso el orar y pedir que la gracia del Espíritu Santo esté actuando en nuestras vidas es lo que nos dinamiza a estar siempre activos en ese caminar de ser proclamadores del reino. Hay algo interesante en el Evangelio, comenzando, que dice, la gente estaba en gran expectativa. Eso a mí, cuando yo leí eso a mí me chocó mi corazón. Y yo creo que la gente de hoy en día, yo no sé si ustedes opinan lo mismo, están en gran expectativa también, en esa expectativa de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ya tembló, ya tembló, ya nos dio COVID, ya hicimos esto, digo a los que le dio COVID, ya pasó esto, o sea, ¿y ahora qué más va a pasar? Esa expectativa. Y yo creo que la iglesia, y aquí es donde nosotros entramos en el meollo del asunto, como siempre digo, la iglesia debe tener una respuesta a esas expectativas de las personas. Y yo creo que esa respuesta es Cristo Jesús. Yo estoy seguro, porque si no estuviéramos aquí. Yo creo que la iglesia no solamente tiene que decirle a la gente en esa expectativa que es Cristo Jesús, sino que también darle de lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Los ministerios de nuestra iglesia.
tú tienes unos ministerios maravillosos en la Encarnación. Cada vez que yo veo toda esa tonelada de sándwiches que ustedes hacen, ¿y a quién que yo le da todos esos sándwiches? Y yo estoy seguro que a usted no le sobra ni un sándwichito cada vez que salen a la calle a repartir eso. Los mismos servicios sociales episcopales, los mismos redes, el Hospital San Lucas, esos son ministerios que nosotros... Mira lo que dije los sándwichitos, pero te dije también el Hospital San Lucas, y los pongo en el mismo... Son ministerios de la iglesia, y yo creo que la expectativa que la gente tiene es que la iglesia les responda ante sus necesidades. Sí, y sin duda interesante resaltar también que la expectativa del anuncio de la buena noticia que trae alegría, ¿no? Yo creo que en estas realidades de este mundo que nos desborda con una situación que estamos viviendo y nos genera angustia, nos genera temor, yo creo que la buena noticia de la iglesia tiene que generar esa alegría, y en esa alegría construir la esperanza de que a pesar de las adversidades que se nos presenten mundial, en una situación que estamos viviendo, yo creo que no se puede perder el mensaje de la buena noticia. El Evangelio trae alegría, el Evangelio trae gozo, como lo hemos escuchado en este tiempo de Adviento. El Evangelio trae esperanza, y por eso celebrar la Navidad nos inyecta esta realidad de entender que nuestra vida tenemos que vivirla con el gozo de ese Señor que viene en nosotros, en nuestra ayuda y en nuestro rescate. Qué bien. El padre y ambos sacerdotes aquí han hablado cosas muy interesantes, y yo abono al asunto que tiene que ver con la expectativa. ¿Qué tal también si nosotros mismos, como parte de este gran equipo de Dios, aprendemos que la expectativa también tiene que ser positiva? ¿En qué yo voy a trabajar en este camino de Dios hoy? ¿Cómo yo voy a abonar a esta causa del Señor hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? Y nosotros mismos internalizar que no todo lo que nos va a pasar o lo que nos ha pasado es malo, y que si hemos llegado hasta este punto es porque podemos, con la gracia de Dios. Y entonces yo siempre digo algo, y es algo que todos los días, ¿verdad?, me repito, que independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor, no hay nada ni nada. No hay nada ni nada, yo lo repito 3 veces, nada ni nada que me aparte del amor de Dios. Amén. Porque reconozco que Dios es un Dios maravilloso, que nos envió ese Hijo que ha nacido, nace y nacerá siempre y por siempre, por toda la eternidad, y que me ha dado tantas y nos ha dado tantas cosas tan hermosas, que por eso es que le servimos, ¿verdad? Con gran alegría. Yo creo que el bautismo es algo fundamental, y hoy, ¿verdad?, a través de la lectura del Evangelio se muestra entre nuestros ojos que el Espíritu Santo siempre nos acompaña. Por eso yo creo que esta visión del Espíritu Santo entra desde el inicio de la vida de Jesús, para que nosotros entendamos también que al igual que el Espíritu Santo lo acompañó en ese primer momento de la historia, cuando lo bautizaron a él, también nos va a acompañar en el resto de la vida a nosotros en nuestro caminar. Y yo creo que como agentes pastorales y líderes de las comunidades, ahí viene a actuar todas nuestras estrategias pastorales, es decir, cómo ser luz en medio de esta oscuridad que se pueda presentar en la humanidad, ¿no? Yo creo que el reto que vivimos todos los que estamos frente a una comunidad es cómo mis estrategias pastorales se fortalecen, cómo mis estrategias pastorales están respondiendo a la problemática que está viviendo el hombre en el siglo XXI. Y son retos que nos implica estar totalmente en una renovación de criterios, de visión, de perspectiva. Y eso nos genera todo un dinamismo, por eso en la misma vida pastoral y espiritual, ¿no? Como tal. Bueno, ya estamos casi a punto de concluir Senderos. No quiero despedirme sin darle gracias al Padre Wilcher por estar con nosotros aquí en Senderos. Bendiciones a la comunidad de la Encarnación en todos esos proyectos de vida, de construcción del reino que tienen ahora mismo. Sí, señor. Y a ustedes que nos están mirando y nos están escuchando a través de las ondas radiales y redes sociales, por favor, vamos a cuidarnos mucho. Sí. Vamos a mantener el distanciamiento, vamos a mantener la mascarilla, vamos a irnos a vacunar para lavado de manos, importante. Eso es así, porque tenemos que cuidarnos unos con otros, tenemos que amar a nuestro prójimo, pero también amarnos a nosotros mismos. Eso es así. Padre. Hermanos y hermanos, que la manifestación de Dios siempre esté en medio de nosotros. Sigamos en la oración y sigamos trabajando los unos por los otros y en nuestras feligresías con este nuevo modelo de sectorización y evangelización. Hasta aquí Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Le pedimos al Padre Wilcher que nos despida con la bendición. Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos acompañas en todo tiempo.
Te pedimos que nos ayudes a afianzar en nuestro caminar, en nuestra vocación como discípulos tuyos, a ser verdaderos hijos de Dios, como lo dice el Evangelio de hoy. Derrama la gracia de tu Espíritu sobre nuestras vidas para que podamos cada día ser misioneros de las buenas nuevas, llevando gozo y alegría a nuestras comunidades. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz domingo para todos. Bendiciones.